Andrew Fairline es un chef escocés de 38 años. Tiene una formación clásicamente francesa. Estudió con Michel Gerard, el cual creó la cuisine Monsieur, la cual usa menos la mantequilla y la crema y usa más verduras frescas, salsas de vegetales, carne magra y aves de corral. En 2011 él estrenó The Andrew Fairline at Glingles, que fue un regreso a la tierra natal de Perthshire, donde él nació, y tomó la iniciativa de establecer la comida francesa en diferentes partes de la región, aplicando así pues, su propia doctrina, intentando que el sabor original del producto sea el elemento más importante del plato. Martin Wishart es un chef muy reconocido en Escocia, nacido en Edimburgo. Tiene un restaurante el cual es una mezcla entre la cocina francesa y la cocina escocesa. Dentro del menú hay chicharrones de cangrejo, buñuelos de ostras, foie gras salteado, terrinas de conejo, crema inglesa con mil hoja. Y él lo que hace es que utiliza muchos ingredientes locales para la elaboración de estos platos. Aunque todavía su formación es muy arraigada a la cocina francesa, Wishart está, digamos que en la cúspide de la creación de una nueva gastronomía escocesa, combinando técnicas clásicas francesas con platos tradicionales escoceses. Jeremy Lee es un chef escocés muy reconocido en la ciudad de Glasgow. Desde muy temprana edad él empezó a trabajar en diversos restaurantes. Entre ellos está Mansion House, el Hotel Actor House y el más importante, el Terence Coran Café Blueprint, donde se hizo famoso. Y pues ahí lo describían como un fenómeno raro en el mundo de la alimentación por sus ideas tan raras y a la vez tan buenas. Y así hasta que en el 2002 fue nominado para el premio de cocina escritor del periódico escocés Glenduich, y en 2002 trabajó para The Guardian Weekend y fue galardonado con el premio a la mejor cocina en Escocia en el 2013. Gordon Ramsay es sin duda alguna un chef de primera categoría, no solo de Escocia, sino de todo el Reino Unido. Es conocido por presentar series y programas de televisión sobre cocina. El más popular es Kitchen Nightmares. Es un chef que posee actualmente 15 estrellas Michelin en todos sus restaurantes. En la actualidad posee participaciones en restaurantes, consultorías y medios de comunicación. Todo esto bajo su compañía llamada Gordon Ramsay Holdings. Él al principio era un futbolista de los Celtics, pero pues después le entró como una afición hacia la cocina, decidió estudiar culinaria y pues hoy en día es uno de los chefs más reconocidos a nivel pues nacional e internacional.
That gives a really nice flavour to the steak. Turning every minute, so you've got that nice even colour. And if you're turning your steaks every minute, it starts to cook evenly. El haggis, ese es el plato típico escocés más conocido en el país. Consiste en un pesado embuchado que se sirve tradicionalmente con nips y taris y puré de colíbano con patatas. Este es un plato muy condimentado y de sabor muy intenso. Hay varias recetas, algunas usan asaduras de ciervo, pero normalmente se elabora a base de asaduras de cordero u oveja, en las cuales está incluido el pulmón, el hígado y el corazón, que son mezcladas con cebollas, harina de avena, hierbas y especias. Todo esto es embutido dentro de una bolsa hecha precisamente del estómago del animal y este se cuece durante varias horas. Y a continuación pues van a ver un video eh, de cómo se elabora un haggis correctamente. As everybody knows, haggis starts with lamb organs. So right here we are boiling off lamb liver, lamb heart, lamb lungs, and lamb kidneys, and these are going to boil for about 4 to 6 hours until we get to the desired tenderness. Once our boiled organs have been cooled overnight, they are mixed in bins with raw pork fat. All of this is going to come together to form the base of a great haggis. So once these have been combined together in a bin, they are going to be ground. Now we're using a medium grind for these organs just so that they're easier to mix together once we're done. The other key part is to mix both the fat and the organs at the same time just so that it's evenly distributed throughout your base. Once we've finished grinding, all of our organs and fat have now been properly mixed together. Our next step is to add ingredients. So to start off, we're going to use our toasted steel cut oats. Now these are going to work as a binder, they're going to absorb some of the fat as the haggis is poached, and all around just kind of add a fun texture to the haggis. So these are all scaled out individually per batch. By mixing in small batches, we can really control the flavor of everything. Moving on, we're going to add onions to the mixture. So onions, just adding another level of flavor to this, keeping it moist, making it a little bit more exciting. So onions are added again, single batch by single batch, and once this is done, we're going to mix them in a little bit too. Now, finally, we're adding our secret spice mix. I'm not going to tell you what's in this spice mix because this is my spice mix. Now, slowly adding the spice mix, bit by bit, sprinkling again, spreading it out evenly, and then our final mix. This is the part where it really starts to get cement-like when we're mixing everything together. And this initial mix is done as a dry mix. So all of this mixture is right now too dry to actually be pumped into the haggis, so that's why we're adding our stock. This is just leftover stock from boiling our organs earlier in the day. Our haggis is pumped into canvas casings. Canvas is easier to work with than a traditional sheep's stomach, so that's why we go this route. We make far too much to have time to process all the stomachs. We use a hydraulic sausage pump. Because the mixture is so thick, this just makes it a lot easier to properly pump it into the casings. Now the key here is just making sure that you're distributing the meat evenly within the casing. You're not having air pockets, you're not having anything that could be problematic down the road. We make a few different sizes of haggis. This is what we're measuring for here. This is just so that we can have every different size that anyone could try to order. By hitting a full spectrum of different sizes, we can cut you a 1 pound piece, we can cut you a 4 pound piece. Finally, for quality control, we always cut a cross-section from at least 1 haggis per batch, just to taste and to see, make sure it's fully cooked, make sure it's flavored properly.